Queridos hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios digitales. Saludos para todos nuestros hermanos de los diferentes lugares que asisten a la Parroquia Virgen de Fátima, a la Iglesia Dulce Refugio. Queremos que Dios Todopoderoso esté derramando bendiciones en cada uno de los lugares, en cada uno de los hogares, que cada uno de los hermanos y amigos sientan la presencia y la fortaleza que solo Dios puede darnos. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 119 y sus principales enseñanzas. Es un salmo con 176 versículos, es muy largo, pero vamos a tratar de sacarle la esencia de estos capítulos. Entonces, mis hermanos, saludos cordiales para cada uno. Queremos que sepan que los extrañamos, queremos estar juntos nuevamente para adorar a Dios, para estar juntos alabándole y glorificando su nombre. Pero a veces ocurren estas cosas y tenemos que acondicionarnos para poder seguir con la gran comisión. Cada que puedan, ustedes pueden reproducir, pueden compartir este video para muchas personas que no conocen de Dios y que podamos compartir lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, vemos en este momento la necesidad de poner en manos de Dios. Vamos a orar un momento y luego meditamos en el Salmo 119. Oremos, mis hermanos. Querido Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado y que todos mis hermanos están conectando a esta red, Señor, y te rogamos que tú la uses y uses también a tu siervo, dándole inteligencia, sabiduría, Señor, para poder transmitir tu palabra, poder transmitir el mensaje de esperanza que tú siempre nos das a través, Señor, de tu santa palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Cuida de mis hermanos, cuida de mí también, para que todo lo que se diga aquí sea palabra tuya y, Señor, no un pensamiento humano. Señor, en tus manos nos ponemos y ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el Salmo 119 no es otra cosa más que un diálogo del salmista. Algunos dicen que es David y otros no dan el nombre del autor de este salmo, pero es un diálogo del salmista con Jehová, refiriéndose a su palabra, su propósito, su uso, su valor. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para nosotros? Entonces, la palabra de Dios, mira que es la manifestación física de su amor por nosotros. Somos privilegiados de tener un manual como estos, un manual que nos dirige hacia el cielo. Es un mapa que nos tiene trazados como ir a los pies de Cristo. Entonces, dice en el Salmo 119, 115, que también es lámpara a nuestros pies. Busquemos un momentito ese versículo. Salmo 119, el 105. Mira que es una guía para cada paso que demos. Dios no nos deja desamparados, siempre nos está guiando para que no nos equivoquemos. La palabra de Dios dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no podemos nosotros descuidar algo tan valioso como es la palabra de Dios. No podemos descuidarla, porque esta permanece para siempre. Aun cuando todo pasare, ella siempre nos va a guiar hacia la verdad de Jesús. Dice en San Mateo capítulo 24, vayamos a San Mateo, el capítulo 24, el versículo 35. El cielo y la tierra pasará,
pero mis palabras no pasarán. Entonces no es un libro corriente, no es un libro que solamente te llena de conocimientos, son la palabra de Dios. Allí como hijos de Dios debemos tener en cuenta todo lo que en ellas hay y tenemos que estudiarla y guardarla y más que todo hacerla parte de nuestras vidas, ponerlo en práctica, no solamente escucharla. Y la palabra de Dios es la que te da vida a tu alma. Ella es la que penetra el alma y el espíritu. Y también la palabra juzga aún tus pensamientos, como nos dice en Hebreos capítulo 4. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, y como hijos de Dios debemos tratar de alimentarnos todos los días de su palabra. ¿Qué tiempo le dedicas? La iglesia te envía un número determinado de capítulos para estudiar y hemos estudiado desde ahora hasta el capítulo 123, del 118 al 123 de Salmos. Y lo importante que es estudiar, porque ese es nuestro alimento. Para Dios, su palabra es importantísima y tenemos que tomarlo en serio. Cada capítulo tiene una enseñanza para nosotros, muchísimas enseñanzas. Y si no la estudiamos, no podemos agradar a Dios como Él quiere. Y ahí empezamos a decir que nosotros adoramos, creemos en Dios, o lo alabamos a Dios a nuestra manera. Para adorar a Dios como Él desea, es a través de su palabra. Allí te puedes enterar cómo le gusta que le agrademos. Así que alimentémonos cada día de su palabra. Esta próxima semana tendremos del 27, del 24 al 28. Tenemos que estudiar los salmos y cada día llenarnos de su palabra. Mira que para Dios es importantísima su palabra porque a través de ella nos puede instruir. Nos instruimos. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Versículos, segunda de Timoteo, capítulo 3. Los versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este capítulo, entonces, en esta porción, nos pide el Señor, a través de la segunda carta de Timoteo, que tengamos en cuenta la utilidad de la palabra. En ella aprendemos, en ella nos reprende, nos corrige y nos prepara para hacer la buena obra o hacer buenas obras. Enteramente preparado, dice su palabra. Y una de las obras que tenemos que realizar es cumplir con el gran mandamiento, extender el reino de los cielos.
sin olvidarnos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y para eso nosotros tenemos que estudiar su palabra, porque el Espíritu Santo nos guía y nos va a entender cada pasaje y nos lleva a toda verdad. Entonces, si nosotros leemos su palabra, obedecemos su palabra, cada día nos vamos a ir perfeccionando. Porque en el libro de Santiago nos dice que no solo basta con escuchar la palabra de Dios, porque ahí nos estaríamos engañando. Lo importante es que nosotros la apliquemos toda la palabra en cada día de nuestras vidas. Y de esa manera estaremos agradando a Dios. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué pena da que hay creyentes que pasan 20, 30 años, y algunos dicen que ya tienen hasta 50 años en el Evangelio, pero siguen con una vida superficial, llena de rencores, llena de malas costumbres, groserías en la casa, con los hijos, con la esposa, con sus empleados. De nada sirve si no pones por obra. La palabra de Dios es tan importante que si nosotros la despreciamos, también Dios va a despreciar nuestras oraciones. De nada sirve que nosotros rechacemos la palabra de Dios y nos acerquemos a Él a clamarle. Dice en Proverbios 28, busquemos el libro de los Proverbios, el capítulo 28. El versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que rechaza la palabra de Dios es en vano que se acerque. El que no obedece la palabra de Dios es en vano acercarse a Dios a clamarle por alguna necesidad. El que no obedece, Dios no escucha sus peticiones. Mira, Jesucristo vino al mundo a salvarlo, no a juzgar. Pero sí tenemos quien nos juzgue, su palabra. La palabra de Dios es la que nos va a recordar las veces que nosotros faltamos. Y algunos el por qué van a ser condenados. Dice San Juan, busquemos San Juan y verifiquemos que es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. San Juan capítulo 12, los versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces la palabra de Dios es la que a mí me va a estar midiendo, es la que me va a estar evaluando. No podemos nosotros menospreciarla o ignorarla siquiera, porque es mi juez, es la que determina si estoy siendo un verdadero cristiano o no. A veces cuando estamos en la reunión de parejas, el lema es buscar los errores, no los culpables, y solucionar. Pero ¿cómo buscamos los errores? Solamente a través de la palabra de Dios.
Pero si no la leemos nosotros, no vamos a saber en qué momento le estamos fallando. Es importante que leamos la palabra y veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos nosotros vivir delante de Él. Mira que la palabra de Dios es la que nos prospera. Es decir, que hace que todo lo que hagamos salga bien. En Josué capítulo 1, después de Deuteronomio, vamos a encontrar a Josué. Capítulo 1, el versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo Josué anima a no olvidar las palabras escritas en esta ley? Y nos anima a meditar en ella, no un momento, sino que de día y de noche, que reflexionemos en ella. Y esto asegura que nuestro camino vaya al éxito, si la cumplimos. Entonces, una de las características del Hijo de Dios es de pasar meditando en la palabra de Dios y también ponerlas en práctica en nuestra vida. Todo lo que aprendemos de ella, si no, de nada sirve. Si leemos y no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Debemos poner por obra. Mira que para David era tan importante el cumplimiento de la palabra, que le dedicaba más tiempo que todas las cosas. Y el Salmo 119 es el más largo y se refiere solo a lo que es su palabra. ¿Qué obtenemos de ella y qué cosas debemos hacer? Hay muchos ejemplos, ya vamos a analizar algunos. Y mira, y hay iglesias que solo se pasan promocionando milagros. ¿Cuánto tiempo pierden en eso en vez de enseñar la palabra de Dios? Mira que la gente no se pierde por falta de milagros. La gente se pierde por falta de conocimiento de Dios. Y en eso debemos empeñarnos, a dedicarnos a estudiar la palabra juntamente con nuestros discípulos. Hoy he tenido un día muy largo, tres reuniones, en las cuales se ha edificado a mucha gente. Y no hemos hecho otra cosa que estudiar la palabra de Dios. Y esta tarde hemos preparado el sermón. Y en la madrugada hemos terminado revisando. Pero para poder enseñar a nuestros hermanos, porque las iglesias se han dedicado a formar religiosos que vayan a la iglesia puntualmente, que diezmen, que ofrenden, que hagan las vigilias, los ayunos, pero de una manera superficial, una vida religiosa. Y no están alimentando ovejas, sino formando cabritos. Una vida muy alejada de la realidad de lo que Dios quiere de nosotros. Dice en Oseas, capítulo 4, versículo 6, vamos al Antiguo Testamento, pasen Salmos, Cantares, vayan a Isaías, Jeremías, Ezequiel, sigan pasando, Daniel, después de Daniel está Oseas.
el capítulo 4, el versículo 6. Oseas capítulo 4, el versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mis hermanos, qué importante es alimentar a los creyentes de la palabra de Dios, para que no vivan esa vida superficial, que no se diferencia de la mundana. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y cuando cumplimos la palabra de Dios obtenemos muchos beneficios. Dios está allí para ayudarnos. Y mira, que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos verdaderamente felices, enteramente felices. La palabra de Dios nos da la felicidad que ningún dinero la puede comprar. Volvamos al Salmo 119 y veamos los versículos 1 y 2. 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón la buscan. No hay otra cosa que nos dé paz, que nos dé felicidad, y una felicidad total. Los esposos, cuando buscan de Dios de todo corazón, son felices. Lo mismo los hijos. Un hogar feliz cuando todos buscan de Dios. Otro beneficio que tenemos es que nos mantiene fuera de maldad, libres de maldad. Miren, busquemos el versículo 3. Dice, pues nos hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo vamos a pecar si andamos en los caminos de Dios? Él nos libra de andar en medio de la maldad. Entonces, cuando hacemos nosotros las cosas mal, cuando no nos apegamos a la palabra de Dios, ahí sí pasamos siempre avergonzados. Dice el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese todos sus mandamientos. Si yo obedezco a Dios, siempre seré honrado. Si no, pasaré avergonzado. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Obedecer fielmente a la palabra de Dios para que nadie nos avergüence. Y mira que los jóvenes pueden limpiar su camino. Y si desde pequeños nosotros le enseñáramos a los niños a estudiar la palabra, no tendríamos que estar llorando cuando esos niños ya sean hombres. Dice el 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es una lástima ver a la gente que en vez de llevarlos a una iglesia, esperan el tiempo, más bien que se pierdan y encerrarlo en un centro de rehabilitación. Esto deberían ver muchos padres de familia, porque en la casa les enseñan todas las malas costumbres. La mayoría de los hogares están llenos de juegos de azar, de vicios, de maltratos verbales, físicos, psicológicos. Y eso aprenden los niños. En vez de enseñarle la palabra de Dios, están enseñándoles antivalores.
que con el tiempo los mismos padres se lamentan y lloran lágrimas de sangre al ver que sus hijos están perdidos, sus hogares perdidos, metidos en droga. Y en vez de llevarlo a una iglesia, lo encierran en un centro de rehabilitación. Algunos son de ayuda, otros empeoran su condición. Entonces, mira que cuando obedecemos la palabra de Dios, Él nos libra de todo pecado. Dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para los malos pensamientos. Pero si nosotros nos llenamos de basura, nos llenamos de cosas del mundo, en cualquier momento podemos fallar, podemos pecar, porque nuestra mente está alejada de las cosas de Dios. Si estamos cerca de Dios, el pecado se aleja. Pero si nos alejamos de Dios, el pecado nos rodea de inmediato. Así que nos conviene a nosotros siempre estar pegados a Dios. Nuestra mente ocupada. Como dice en Colosenses capítulo 3, busquemos un momento. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si está en abundancia la palabra de Dios en nuestra mente, los pecados no nos vencen. Si estamos cantando himnos, salmos, cánticos espirituales, se aleja la malicia de nuestra vida. No le damos oportunidad a que nos infecte, como este coronavirus. Allí está el antídoto. Estar lleno de la palabra de Dios. Mira, cuando obedecemos la palabra de Dios, Él nos libra de vanidad. Él nos libra de hacer cosas vanas y vivir de una manera correcta delante de Él. Dice el Salmo 119, versículos 37 y 38. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Qué precioso es saber que solo Dios puede abrir nuestros ojos. Solo Él puede evitar que caigamos en cosas vanas, que no se saque ningún provecho. Si nosotros cumplimos de todo corazón la palabra de Dios, Él nos va a abrir el entendimiento. Y mira, ¿qué más debemos hacer nosotros para que la palabra de Dios more dentro de nuestro corazón? Debemos anhelar su palabra. Veamos lo que dice el versículo 40. 119, 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Para que la palabra de Dios more en mi corazón, en mi mente. Para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios. Segundo, anhelar su palabra. Tercero,
valorarla por encima de todo. Veamos el versículo 72, lo que dice. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mucho más valiosa que eso. En verdad, puedo decir como testimonio que ningún dinero me dio la paz hasta conocer a Cristo, hasta conocer su palabra. Y he decidido solamente vivir para Él, para predicar su palabra. Y me quitó ese deseo de andar haciendo dinero en cada instante, a cada paso. Eso no me dio felicidad. Solamente el predicar su palabra da felicidad. Y Él mismo nos da la fuerza, Él mismo nos da la sabiduría. Por eso debemos valorarla como algo más valioso que todo lo que hay aquí en la tierra. Dice aquí, más que el oro y la plata. Y mis hermanos, debemos aceptar la corrección que Dios nos da a través de su palabra, porque a veces no queremos nosotros aceptar. Veamos lo que dice en Hebreos, capítulo 12. El versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La única forma de llegar a corregir es a través de la corrección. Sin corrección no hay perfección. Y sin la palabra de Dios no hay forma de corregir. Entonces el Señor siempre nos va a corregir. Y veamos lo que dice en el Salmo 119, el versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y dice en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces es necesario que estemos agradecidos que Dios a nosotros nos discipline. La Biblia es útil y no ha pasado de moda. Muchos nos quieren hacer creer que esto ha pasado de moda, pero ya sabemos que tenemos un Dios inmutable. Él no cambia. Él ha permanecido fiel por los siglos de los siglos y sigue siendo fiel. Ha sido fiel y será fiel. Entonces, el obedecer la palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva directo donde Él. Y todo lo que le pidamos, lo concederá. Y todo lo que le pidamos, lo concederá. Esa es una promesa de Dios. Mira que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 7,
Es una preciosa promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo importante de la obediencia. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere tenernos cuidados, sustentados, protegidos. Pero depende solo de nosotros, de nuestra obediencia. Si no obedecemos, no podemos esperar nada del Señor. Y lo único que estaríamos pidiendo es misericordia. Y si es que tenemos tiempo de pedir misericordia. Así que es mejor obedecer su palabra. Una de las cosas que yo aprendí cuando fui llamado es obedecer. Cueste lo que me cueste, obedecer. Entonces la palabra de Dios significa muchas cosas en la vida de los creyentes. Un manual, una guía que nos lleva a los pies de Cristo, un mapa que nos conduce al cielo. Y mira que la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios es el medio por el cual nos acercamos a Dios. La palabra de Él nos lleva a tener una comunión personal con Él. Y eso es lo que a nosotros nos da sentido en la vida. Es lo único que nos revela. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nos conduce a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Leamos la palabra. Aprendámosla. Cumplamos la palabra de Dios. Y enseñemos también la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar sentido el ser hijos de Dios. No solamente ser salvos nosotros y ser bendecidos solo nosotros, sino todos los que nos rodean. Que el Señor nos ayude a ser fiel, que nos ayude a estudiar su palabra y ponerla en práctica en todo nuestro quehacer personal. Poniéndolo en práctica, la palabra de Dios es que toma vida en nosotros mismos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, porque tu palabra es nuestro manual, nuestra guía y nuestro mapa para ir, Señor, al reino celestial y a los pies de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos cada día a leerla, a meditar en ella de día y de noche. Señor, porque a través de ella nosotros entablamos una comunión contigo y podemos conocer cuál es tu voluntad perfecta, Señor, y queremos hacerla. No queremos vivir una vida superficial. No queremos, Señor, solamente oír tu palabra, sino ponerla en práctica. Pero para eso necesitamos tu ayuda, Señor. La ayuda de tu Santo Espíritu en nosotros. Solo te fallamos. Pero con la ayuda de tu Hijo Jesucristo, del Santo Espíritu tuyo, podemos ser fieles, Señor, en todo lo que tú demandas de nosotros. En tus manos nos ponemos. Gracias te damos y ayuda a mis hermanos, Señor. Protégelos, cuídalos, bendícelos en sus trabajos, en sus hogares, en su salud, Señor, en su relación matrimonial, con sus hijos, con sus compañeros. Que tu mano poderosa esté cuidando de toda enfermedad, especialmente de esta enfermedad, Señor, del COVID. Te ruego que nos sigas cuidando. Hasta ahora no hemos tenido, Señor, novedades que lamentar, sino solamente testimonios de tu poder y tu gloria sanando a los hermanos de esta infección, Señor. En tus manos nos ponemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nos vemos el día miércoles aquí en Milagro
a las 6 de la tarde. Lo mismo el viernes y el sábado vía online vamos a estar la charla de parejas y también el culto de jóvenes. Y el domingo, como hoy, 9 de la mañana, el culto devocional. No olviden, en el WhatsApp de la iglesia, ahí se publicarán los capítulos que tenemos que leer. Señor me los bendiga, nos vemos cuando termine todas estas medidas y no dejen de seguir estudiando y seguir los estudios. Yo envío los estudios al WhatsApp, ahí pueden encontrar hasta que nosotros podamos reunirnos ya de manera presencial en la iglesia. Cuídense, que Dios me los bendiga. Amén y amén.